El 16 de marzo de 1997, el Departamento de Policía de Coral Springs, en Florida, recibió una llamada a última hora de la tarde. El cuerpo de una mujer no identificada había sido descubierto detrás de una tienda en la ciudad. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron una escena horrible. La víctima, de unos 30 y tantos años, yacía boca abajo, con uno de sus brazos atrapados bajo su cuerpo. Estaba semidesnuda y afortunadamente contaba con un tatuaje distintivo en la zona púbica, que era una estrella. Y eso significó una gran ayuda para los investigadores, ya que los tatuajes suelen ser pistas que aceleran la identificación de los cuerpos. La víctima mostraba signos de estrangulamiento y posiblemente incluso había sido agredida sexualmente. Los investigadores de inmediato pensaron que ese fue probablemente el motivo del crimen. Uno de los detectives del caso, el agente Dennis Picking, al descubrir el cuerpo, bromeó con un compañero suyo diciendo que en los años 70 la chica que salió con Gene Simmons, el fundador y bajista de la banda Kiss, tenía un tatuaje similar en su cuerpo, una estrella. Esa chica había sido nombrada Playmate del mes en ese momento y había aparecido en la portada de la famosa revista Playboy. Se la recordaba posando con una guitarra y las fotos habían causado sensación. Incluso fue la primera Playmate en posar con un tatuaje. Así que el agente Picking le preguntó a su compañero con una sonrisa en el rostro cuáles son las probabilidades de que sea ella. Estaba bromeando, pero en realidad dio en el blanco, porque los investigadores descubrieron rápidamente que efectivamente era ella, la famosa Star Stowe. Aunque no fue famosa por mucho tiempo. Como una gran cantidad de estrellas fugaces, su éxito fue efímero y rápidamente cayó en el olvido. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la conejita Playboy Star Stowe y cómo su caso llevó a especular sobre varios asesinos seriales, los asesinos seriales de la época, de los 70, los 80. Y una vez más, este es un vídeo de El lado oscuro de la fama, ya que involucra a una conejita Playboy, y sabéis que aquí en el canal hago casos de conejitas Playboy, ya que hay muchas que han terminado asesinadas. Si queréis ver los demás casos, los dejo en la misma lista de reproducción donde está este vídeo. Voy a dejar también por aquí mi Instagram y mi TikTok. Suscribiros a este canal si no lo estáis y os gusta este tipo de contenido. También quería mencionar que estoy subiendo shorts ahora y no quiero que os penséis que estoy reemplazando estos vídeos con los shorts, que he leído un par de comentarios. Estos vídeos van a seguir estando siempre en el canal. Y ahora empecemos con el caso de Star Stowe. Su nombre real era Ellen Louise Price. Nació el 19 de marzo de 1956 en Little Rock, Arkansas. Su padre era ingeniero y su madre era ama de casa. Creció entre Arkansas, Luisiana y Nevada. No hay muchísima información sobre su infancia, pero se sabe que desde muy temprana edad estuvo muy interesada en el baile y el canto. Le encantaba muchísimo la idea de la vida del espectáculo, tanto que a los 18 años se fue de su casa y se mudó a la ciudad de Las Vegas en 1975. En ese momento, los estadounidenses acababan de salir de la era hippie y también era una época de liberación de la mujer. En ese momento, las nuevas generaciones aspiraban a algo diferente al estilo de vida tradicional que habían tenido sus padres, y Ellen, que me voy a referir a ella como Star, estaba muy inmersa en esto. Quería otro tipo de vida del que había tenido su madre como ama de casa o su padre, la vida tradicional. En ese momento, en esa época, los adolescentes disfrutaban de cierta libertad. Hacer autostop estaba de moda y se consideraba una actividad normal, pero no es casualidad que en ese periodo de tiempo, en cierta medida, fue la edad de oro de los asesinos seriales. Se encontraban cuerpos de autostopistas por todos lados de las carreteras, y aunque en el caso de Star, ella logró llegar sana y salva a Las Vegas sin ningún problema, ya que fue haciendo autostop. Su sueño era convertirse en bailarina o unirse a un grupo musical, y mientras lo intentaba, comenzó a trabajar como modelo, pero no le pagaban muy bien. Ella no llegaba a fin de mes, y mientras esperaba triunfar como bailarina o cantante, decidió, en lugar de al modelaje, dedicarse a ser bailarina en un club de striptease donde le pagarían lo suficiente para poder pagar todas sus facturas. Ahí es cuando eligió el nombre artístico Star, que significa estrella, porque siempre le encantó mirar el cielo nocturno lleno de estrellas, y también
también porque recientemente se había hecho ese famoso tatuaje de una estrella cerca de la línea del bikini. En los años 70 los tatuajes no estaban muy bien vistos, pero una mujer con un tatuaje cerca de la línea del bikini se consideraba un sacrilegio. Pero esto a Starr no le importaba, de hecho le encantaba ser vista como una persona de moral cuestionable. A partir de ese entonces se haría llamar Starr Stowe y rápidamente ganó mucho éxito entre los clientes. Esto se debía en parte a que era muy bonita, pero también era una excelente bailarina y tenía como un aura pura y dulce, el estereotipo de la rubia de cabello largo con cara angelical. A final de ese mismo año conoció a la persona que cambiaría su vida y la lanzaría al estrellato. Mientras la banda Kiss actuaba en el Sahara Hotel en Las Vegas, Starr se cruzó con el bajista de la banda, Gene Simmons. Se conocieron en un ascensor y aunque no llevaba su característico maquillaje, Starr lo reconoció de inmediato. Hubo química desde el primer momento. Ella dijo más tarde que él era encantador y que su actitud relajada le fascinaba. En ese momento Kiss tenía cierto nivel de fama ya, pero no era nada comparado con el éxito que alcanzarían al año siguiente, convirtiéndose en una de las bandas de hard rock más grandes de Estados Unidos. Starr tenía 18 años en ese momento y Gene tenía 26, y tras conocerse comenzaron una relación. Gene Simmons, quien antes había sido un notorio mujeriego con una gran lista de aventuras de una noche, en ese momento solo tenía ojos para Starr. Se convirtieron en dos personas inseparables, se decía que Gene estaba profundamente enamorado de ella y la pareja acaparó titulares. Gene no dudó en hacer que Starr posara para varias fotos promocionales de la banda, incluso se convirtió en la musa de la banda, añadiendo el toque glamuroso que a Kiss le faltaba. Cuando se lanzó el nuevo álbum de Kiss fue un éxito fenomenal. En cuanto a las fotos de Starr circularon por todo el país, Starr comenzó a ser invitada a muchísimas fiestas de la alta sociedad. Estaba descubriendo un mundo completamente nuevo para ella, el mundo del espectáculo, que era el que siempre se había querido adentrar, y rápidamente Starr y Gene se convirtieron en una de las parejas más famosas de Hollywood. Al año siguiente las cosas aceleraron aún más para Starr. Gene Simmons organizó una sesión de fotos para ella, una sesión de fotos muy atrevida con el fotógrafo Pompeo Posar, quien resultó ser uno de los fotógrafos de Playboy. Gene quería convertir a Starr en una playmate, porque después de todo la combinación entre estrella de rock y playmate era algo que nunca se había visto, así que el resultado podría ser una fama increíble. En ese momento Playboy tenía una reputación mucho mejor en comparación con la que tiene en la actualidad. La revista, lanzada en 1953, era considerada la más respetable de las revistas para hombres. A diferencia de hoy, posar para Playboy en aquel entonces era un modo de darse a conocer, de abrir muchas puertas e incluso la forma de crearse un nombre en el mundo del espectáculo. Las modelos tenían más bien un aire sugerente, sus desnudos insinuaban más que mostraban, algo muy separado del concepto que es hoy. Era mucho más suave y muchas mujeres soñaban con aparecer en la revista Playboy algún día. Era como un trampolín y podía abrir puertas a la industria cinematográfica, por ejemplo. Este sería, por ejemplo, el caso de Dorothy Stratton y Pamela Anderson, aunque hoy en día eso ya no es así. Ahora que una mujer salga en la revista de Playboy no la va a convertir en actriz, no le abre tantas puertas como lo hacía antes. Que de Dorothy Stratton, por cierto, tengo el caso en el canal por si queréis ir a verlo después de este. La oportunidad era demasiado buena para que Starr la dejara pasar, la idea le emocionaba muchísimo. La sesión de fotos tenía una temática de rock y música, posó en tanga con una guitarra eléctrica, fue la primera en posar con las piernas abiertas. El problema era que en ese momento muchas mujeres estaban probando suerte con Playboy y Gene Simmons tomó la iniciativa de asegurarse de que estas fotos que le habían hecho a Starr llegaran a los reclutadores de la revista a través de sus contactos. Y así sucedió. Como resultado, las imágenes terminaron directamente en el escritorio de Hugh Hefner, quien se quedó completamente encantado con Starr, tanto que la convirtió en la Playmate del mes de febrero de 1977. Ali McGraw, una ex Playmate que conoció a Starr en esa época, dijo que en los años 70 aparecer en la portada de Playboy era algo enorme. O sea, de cada revista había hasta más de 6 millones de ejemplares cada mes. Starr en ese momento estaba en la cima de su éxito, ganando cantidades de dinero absurdas.
Como muchas Playmates, se mudó a la mansión Playboy. Prácticamente eso era parte de su trabajo. No todas lo hacían, no todas las conejitas Playboy se mudaron a la mansión, pero si eras Playmate del mes, estabas obligada a vivir allí. Una de las Playmates de aquella época, llamada Stella Stevens, dijo que Star tenía este aire de chica de pueblo. Ese lado de chica de pueblo a la que se referían no era algo peyorativo, sino una muy deseable característica que no todas tenían, aunque todas la querían. Para ese momento Star era feliz, pero lo que no sabía era que lo que sucedía detrás de las puertas de la mansión Playboy estaba muy lejos de lo que se imaginaba que iba a ser. Ex-Playmates han explicado desde entonces que la mansión Playboy era un lugar sórdido y peligroso. Las reglas ya eran estrictas, nadie excepto los invitados prestigiosos tenían permitido hablar con las chicas, y si tenías el privilegio de llamar la atención de Hugh Hefner, nadie más podía tocarte a menos que él lo decidiera. Si llegaba un invitado importante y te elegía, no tenías opción, tenías que complacerlo. Pero eso no era todo, también estaban obligadas a mantener relaciones con Hugh Hefner, generalmente 2 veces por semana, programadas de antemano. Star le confesó a una amiga que ese era su caso, tenía que hacerlo, aunque su corazón le perteneciera a Gene Simmons. Le dejaron claro que era eso o la puerta. Ex-Playmates incluso han descrito todo como una especie de adoctrinamiento. Según muchas, no eran más que juguetes, y en una gran cantidad de casos, muchas de ellas apenas habían salido de la adolescencia. En esa época, las celebridades acudían en masa a la mansión, todos queriendo acercarse a la nueva favorita de Hugh Hefner, que era Star. La pobre chica fue literalmente prostituida por Hefner en la mansión Playboy, lo que a veces la dejaba sumida en una profunda angustia. Ella le confesó a una amiga que tenía en ese entonces que no quería acostarse con esos hombres a quienes encontraba repugnantes, pero una vez más era o hacer eso o irse. Las Playmates eran alentadas a beber alcohol todo el día y a consumir cocaína, aunque a veces les daban directamente drogas para mantenerlas relajadas o completamente aletargadas. La triste realidad era que esto les permitía disociar sus cuerpos de sus mentes, y para algunas chicas era la única forma de soportar todo lo que tenían que vivir puertas para adentro. El resultado de todo esto fue que Star se convirtió en alcohólica y adicta a múltiples drogas. Cayó en una depresión intensa y a menudo se la veía llorando. En cuanto a Gene Simmons, visitaba regularmente la mansión, pero no para ver a su novia Star, sino para acostarse con otras Playmates delante de ella. Llegó un día en el que Gene descubrió que Star estaba consumiendo drogas y se enfureció. Aunque él era una estrella de rock, no consumía drogas y no iba a aceptar que ella lo hiciera. Él no soportaba más la situación de verla hundirse en las drogas y el alcohol y ver cómo Hugh Hefner tenía todo su control sobre ella. Star se encontraba atrapada en 2 mundos, sus obligaciones con Playboy y su relación con Gene. Aunque seguían muy enamorados, empezaron a verse cada vez menos y luego Gene Simmons la dejó. Eso sería el resultado de un giro increíble en la vida de Star. El día que Gene Simmons la dejó, todo cambiaría para ella. Unos meses después, Gene empezó a salir con la cantante Cher. Su relación duró 2 años y más tarde él diría que Cher fue su primer amor. Star quedó devastada porque él la dejó, y por escuchar esto, Star vagaba por la mansión Playboy, siempre consumiendo o alcohol o drogas, llorando, deprimida. Y entonces llegó una nueva generación de chicas de apenas 18 años, tan ingenuas como ella lo había sido al llegar. Apenas salidas de la adolescencia eran lanzadas a los famosos de la época, tal como les había sucedido a sus predecesoras. Para entonces Star no era más que una sombra de sí misma, dándose cuenta poco a poco de que había sido utilizada. En ese momento era profundamente infeliz y un día, discutiendo con Hugh Hefner, le dijo que se fuera a la mierda. Gran error, porque toda la casa se volvió en su contra por orden de Hefner. Nadie podía hablarle ni mencionar su nombre, como si nunca hubiera existido, a pesar de que había sido clave en la historia de Playboy. Pero Hugh Hefner en ese momento decidió que quería borrarla. Le negaron promociones, publicidades y luego la echaron. En cualquier caso, Hefner ya la había reemplazado hacía tiempo con las nuevas Playboys y ahora la consideraba una persona demasiado vieja y poco sumisa. Star solo tenía 22 años cuando Hugh Hefner la echó de la mansión, considerándola una chica demasiado vieja. Para ese momento que la echaron de la mansión, era alcohólica, adicta a múltiples drogas y tenía depresión. Tras ser echada de la mansión Playboy, sus oportunidades de trabajo eran escasas.
Sin Gene Simmons y sin Playboy ya no parecía interesarle a nadie, así que cayó en el olvido en una velocidad récord. Su caída fue tan rápida como lo había sido su ascenso. Y eso sin mencionar que todos le dieron la espalda, según ella incluso a aquellos que consideraba sus amigos. En ese punto se dio cuenta de que en Las Vegas no le quedaba nada, hizo sus maletas y se mudó al otro lado del país. De vuelta a una vida normal fuera del espectáculo, Starr, como todos, tenía que pagar sus facturas. En ese momento ella soñaba con tener un trabajo estable como cualquier persona, pero nadie la quería. Su imagen escandalosa la perseguía ahí donde iba. Más tarde dijo que Playboy había estigmatizado su nombre y que siempre la verían como una marginada. Aún no había ni cumplido 23 años y tenía una reputación muy mala por tener un tatuaje, haber hecho esta sesión de fotos, haber estado en Playboy. Solo unos meses después conoció a un hombre llamado Peter Maligo, un aspirante a estrella de rock. La pareja se casó y a principios de los años 80 tuvieron un hijo, al que llamaron Michael. Pero la felicidad no duró mucho. Apenas unos días después de dar a luz, Peter la obligó a comenzar a trabajar en un club de striptease, porque alguien tenía que mantener a la familia mientras él perseguía su carrera musical. Así que Starr regresó al club de striptease. Al principio los clientes acudían en masa para verla, porque todavía reconocían que era una playmate. Hacía muy pocos años que había sido playmate, pero año tras año la curiosidad se desvaneció. Cuando cumplió 30 años, debido a sus adicciones, la gente decía que era casi irreconocible. La comparación con la joven de una mirada radiante que había tenido unos años atrás, con el aspecto que tenía a sus 30 años debido a las adicciones, era bastante cambio. Nadie se daba cuenta de que un día fue la musa de Kiss. Luego en 1986 la pareja se separó. Starr decidió mudarse a Fort Lauderdale, Florida, con su hijo. El striptease ya no le funcionaba, ya no le daba dinero, y para pagar sus facturas y sobre todo para seguir pagando su droga, se convirtió en prostituta. Ella sabía que no era una vida para su hijo, así que cuando él tenía 6 años lo envió a vivir con sus padres en Little Rock, Arkansas. Se mantuvo en contacto con él y lo visitaba siempre que podía, pero sabía que no podía hacerse cargo de él. Era alcohólica, adicta a las drogas, prostituta y muy pronto se quedó sin hogar, porque todo el dinero que ganaba era para pagar su adicción. Aún no lo sabía, pero en ese momento le quedaban solo 10 años de vida. Starr vagó sin rumbo por las calles durante muchos años y en 1990 fue arrestada por posesión de drogas. Desde su celda se dio cuenta de que había tocado fondo, no había más donde caer, y ahí se dio cuenta de que su sueño era recuperar a su hijo, superar sus adicciones y acercarse a la religión. Y parece que tuvo un golpe de suerte porque al cabo de un año conoció a un hombre cuya identidad sigue siendo desconocida. Describió que fue amor a primera vista y decidieron irse a vivir juntos. Era 1991 y con este hombre dejó las drogas y la prostitución. Pero su relación duró 5 años, pero no todo era tan bonito porque ambos eran alcohólicos y las cosas no fueron sencillas en su relación. En agosto de 1996, después de una discusión en estado de ebriedad, la pareja se separó. Starr acababa de cumplir 40 años. Regresó a las calles y de inmediato recayó en las drogas y la prostitución para sobrevivir. Y viéndola, nadie habría adivinado que una vez estuvo rodeada de las mayores estrellas en fiestas exclusivas, que alguna vez fue famosa, playmate. Se convirtió en una mujer que vagaba por las calles y su condición se deterioró muy rápidamente. Sus días se convirtieron en un ciclo interminable: encontrar clientes, pagar drogas y buscar un lugar donde dormir. 7 meses después de volver a la calle, su cuerpo fue encontrado sin vida, boca abajo, semidesnuda, entre los arbustos detrás de un negocio. Starr había sido estrangulada, lo que significa que alguien aprovechó su vulnerabilidad para agredirla y asesinarla. Las prostitutas y las mujeres sin hogar desafortunadamente son presas fáciles para los depredadores, sobre todo porque con frecuencia están desconectadas de sus familias y las investigaciones de sus muertes rara vez se toman en serio. Esto me recuerda, por ejemplo, al caso de West Mesa, el asesino de West Mesa, que lo tenéis en el canal, donde desaparecían mujeres que se dedicaban a la prostitución y no se investigaba nada por el hecho de que eran prostitutas.
3 días antes de que encontraran su cuerpo, el 16 de marzo de 1997, cumplió 41 años. Los investigadores la identificaron rápidamente, pero ahora tenían que encontrar a los responsables. Llevaron a cabo una investigación en el vecindario para ver si alguien había visto algo. Varios residentes confirmaron haber visto a Starr el día anterior por última vez entre las 3 p.m. y las 5 p.m. La policía interrogó a varios delincuentes conocidos y verificó sus coartadas, y ninguno estaba vinculado en el crimen. Desafortunadamente faltaba mucha evidencia material, ya que era 1997, la ciencia forense no estaba tan avanzada como lo está hoy, y los investigadores creían que Starr probablemente había subido al coche de un cliente quien la asesinó. Aunque les costaba encontrar a sospechosos, la policía no pudo ignorar las sorprendentes similitudes con otro asesinato ocurrido apenas un mes antes del de Starr. El cuerpo de una mujer de 33 años llamada Sandra Walters había sido encontrado en West Palm Beach, a unos 40 minutos de donde se había encontrado el cuerpo de Starr. El cuerpo de Sandra también fue hallado semidesnudo, tirado en un estacionamiento detrás de un negocio. Encajaba en el perfil de Starr, era otra mujer que había caído en las drogas, recurrido a la prostitución para mantener su adicción. El caso de Sandra parece que no recibió mucha atención en ese momento y todo lo relacionado al mismo había caído en el olvido, pero se empezaron a centrar más en él cuando se encontró el cuerpo de Starr y empezaron a pensar si todo podía tratarse de un asesino en serie. Así que en ese punto la policía vinculó estos dos asesinatos, pero no tenían ni idea de que estos eran solo las 2 primeras víctimas de una larga lista que venía por delante, porque entre febrero de 1997 y agosto de 2001, alrededor de 10 mujeres, todas prostitutas, drogadictas y sin hogar, fueron asesinadas en las mismas circunstancias, estranguladas y encontradas dentro de la misma área, el sur de Florida. No fue hasta el tercer asesinato extrañamente similar que la policía comenzó a considerar la teoría de un asesino en serie más en serio. Los asesinatos de estas mujeres fueron los siguientes. El 21 de noviembre de 1997, 8 meses después del asesinato de Starr, una mujer llamada Teresa Kettner, de 41 años, fue encontrada asesinada en un área boscosa detrás de la tienda Turtle Run en Coral Springs, la misma ciudad donde se había encontrado a Starr. Ella encajaba en el perfil de las víctimas anteriores. Las 3 eran rubias, delgadas, trabajadoras sexuales con problemas de adicción y sin hogar. Apenas una semana después, el 28 de noviembre del 97, apareció el cuerpo de una mujer llamada Tammy M. Strang, de 36 años. Su cuerpo fue descubierto en un contenedor de basura en un centro comercial. La policía mantuvo silencio sobre la causa exacta de la muerte, pero estaban seguros de que era obra del misterioso asesino en serie que estaban tratando de rastrear. Esta vez, sin embargo, había una pequeña pista: una toalla azul oscuro con las letras JSM bordadas. Los investigadores creían que esta toalla fue descartada junto al cuerpo y que podría pertenecer al asesino y podrían ser sus iniciales, pero aquella pista no llevó a ninguna parte. Para ayudar a la investigación, la policía pidió ayuda a testigos, proporcionando la descripción física de Tammy, esta última mujer encontrada. Esta medía 1,55 m, tenía el cabello rojo hasta los hombros, iba vestida con unos jeans marrones y un suéter blanco, rojo y negro, y también llevaba un collar de cruz plateado y una pulsera plateada. El objetivo era reconstruir sus últimos días, y la ayuda pedida a los testigos dio sus frutos. Testigos confirmaron que Tammy, quien estaba sin hogar, fue vista por última vez 3 días antes de su asesinato en un centro del Ejército de Salvación, pero más allá de eso no se descubrió nada que ayudara a revelar al culpable del crimen. Una vez más, la tecnología forense de la época no era lo que es hoy. El perfilado de ADN existía, pero rara vez se usaba porque costaba mucho dinero y la policía no iba a asignar fondos para técnicas forenses avanzadas en casos que involucraban a prostitutas drogadictas. Un año después, en enero de 1999, el cuerpo de Sheila Griffin, de 44 años, fue encontrado. Había sido enfermera, pero la adicción le había quitado todo y había terminado en las calles recurriendo a la prostitución. Fue encontrada semidesnuda y estrangulada en un terreno baldío en Fort Lauderdale. Aunque poca información trascendió a los medios, se pudo saber que en cada asesinato se seguía un mismo patrón. El asesino no dejaba evidencias sólidas y todas las víctimas tenían cosas en común. En ese momento, la única opción de los investigadores era interrogar a depredadores convictos locales, pero una vez más no obtuvieron nada de eso. Un mes después, en febrero de 1999, el cuerpo de Crystal Martin fue descubierto en un motel en Fort Lauderdale. Ella también
también fue estrangulada y aunque hay poca información disponible sobre su caso, es probable que encajara también en el mismo perfil que las anteriores víctimas. Al año siguiente, en junio del año 2000, Melissa James, de 30 años, fue encontrada muerta, de nuevo en Fort Lauderdale. Al igual que las otras víctimas, Melissa había sido estrangulada y arrojada a un canal. Tenía un historial criminal menor y, como las demás, era prostituta en el momento de su muerte. En esa misma época ocurrió algo sin precedentes en el caso. La ola de crímenes dirigidos a mujeres trabajadoras sexuales, la mayoría sin hogar y sin recursos, se detuvo abruptamente. En ese momento la policía estaba desesperada, no tenían pistas, nada en qué basarse, pero la suerte estaba a punto de cambiar a su favor. Una cosa que había cambiado desde que comenzaron la ola de crímenes era la forma en la que se analizaban las pistas. A partir del año siguiente, en 2001, las pruebas de ADN se volvieron más accesibles en todo el país, y esto permitió que los investigadores reabrieran algunos casos antiguos con la esperanza de establecer un perfil genético del asesino o asesinos. Al final ellos llegaron a la teoría de que todas estas mujeres eran víctimas de un asesino serial, pero no podían estar seguros de si era uno, de si eran muchos. Reexaminando evidencias previamente inutilizables, los investigadores finalmente encontraron una coincidencia de ADN. El semen recuperado del cuerpo de Sheila Griffin los llevó a un delincuente sexual registrado. El ADN coincidía con un hombre llamado Joel Tiller, un hombre sin hogar de 51 años. Y coincidencia o no, para cuando había sido acusado formalmente el 27 de junio de 2001, él ya estaba entre rejas. La ola de asesinatos se había detenido abruptamente justo cuando Joel fue encarcelado por agresión, intento de agresión sexual y robo con allanamiento de morada. Este hombre tenía un historial criminal extremadamente largo. Sus primeros delitos se remontaban a la década de 1960, ya que en 1968 violó y mató a una mujer de 28 años en Atlanta y luego le prendió fuego a su cuerpo delante de la hija de esta. Fue un crimen horrible cometido cuando él solo tenía 16 años. En esa ocasión fue arrestado evidentemente y confesó el crimen. Explicó que en ese momento había una voz en su cabeza llamada Judas que le había ordenado violar y matar a esa mujer. Fue condenado pero liberado en 1991 después de pasar 23 años en prisión. Para entonces tenía 40 años, la edad perfecta para comenzar una nueva ola de crímenes, lo cual hizo. Lo único que aprendió de su tiempo en prisión fue cómo evitar ser atrapado de nuevo. Su rastro se perdió durante un tiempo y fue en 1996 cuando volvió a aparecer en los titulares, acusado de estrangular y violar a una mujer de 19 años, pero se cree que continuó matando y violando entre su liberación y el asesinato de esta adolescente. Esta joven probablemente era una prostituta o drogadicta, ya que Joel fue condenado pero puesto en libertad condicional después de solo 4 años de prisión. Se benefició de un acuerdo de culpabilidad por otros delitos menores y fue liberado en 1999. Se mudó a Fort Lauderdale y solo unos días después de su liberación violó y estranguló a Sheila Griffin. En el momento de su muerte, la policía no sabía que Joel era el perpetrador. No fue capturado hasta 2 años después, el 27 de junio de 2001, y fue arrestado porque lo atraparon allanando una casa en Miami Beach. En este allanamiento de esta casa, la policía explicó que Joel había apuñalado a una mujer en la cara y después de verificar su ADN descubrieron también no solo que había sido el asesino de Sheila Griffin, sino que era el autor de una violación cometida en Miami y también el asesino de una mujer de 88 años en Orlando, ocurrido también en el año 2001. Tras todo esto, fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Starr fue asesinada en 1997, por lo tanto, descartaron que Joel Tiller pudiera ser su asesino, ya que en el 96 estaba en prisión. Así que, de vuelta al punto de partida para los investigadores, quienes se dieron cuenta de que probablemente había 2 o más asesinos en serie activos en la misma región, apuntando a prostitutas sin hogar y drogadictas, comenzaron a intentar centrar su atención en otros sospechosos. Pero debido a la falta de pistas y nuevas víctimas y con el paso del tiempo, la investigación sobre los asesinatos en serie del sur de Florida se dejó de lado gradualmente, convirtiendo los casos en casos fríos. Los años pasaron, incluso décadas, hasta 2020-2021, cuando las autoridades hicieron un anuncio impactante.
anunciaron que se había identificado a un sospechoso, un asesino en serie que había estado activo en la región y que estaba activo en el momento del asesinato de Starr. Su nombre era Roberto Wagner Fernández. Fue identificado años después gracias a que su ADN estaba presente en 3 casos de asesinatos de mujeres prostitutas en Florida. Casos que no habían sido conectados con los asesinatos que he estado mencionando, que eran similares a los de Starr. Las víctimas de Roberto fueron Kim Dees en junio del año 2000, Sia Dees en agosto del año 2000 y Jessica Good en agosto de 2001. Roberto Fernández era de origen brasileño y nacido en Paraná en 1965. En el año 1989 se casó con una mujer llamada Danielle Boas, también de Paraná. Ella tenía 20 años y él 24. En ese momento, Danielle no se imaginaba que se convertiría en la primera víctima de su marido. Con los años, Danielle se convirtió en maestra y él en piloto. Tuvieron una hija llamada María. El lunes 18 de octubre de 1996 a la 1:30 am, la vecina de Roberto y Danielle, Dutra, fue alertada por el ruido que provenía del apartamento de los Fernández. Sonaba como si estuvieran tirando objetos por el apartamento y luego escuchó a Danielle gritar: «Beto, cálmate». Lo gritó 2 o 3 veces antes de escuchar 4 disparos. La vecina, igual que otros, alertaron al portero del edificio, quien fue a verificar la situación. De camino al apartamento se cruzó con Roberto y su hija María, que salían apresuradamente. Entró al apartamento, que estaba abierto, y encontró a Danielle tirada en el suelo de su habitación ensangrentada. Seguía viva pero gravemente herida, y aunque los servicios de emergencias llegaron rápidamente, murió por 2 heridas de bala en el pecho y el abdomen alrededor de la 1:50 am. Y Roberto fue rápidamente localizado y arrestado. Se le acusó del asesinato de su mujer, pero alegó que fue defensa propia. Roberto procedió a explicar que la noche de la tragedia, Danielle estaba borracha y lo había amenazado con dispararle y matarlo después de que él respondió una llamada telefónica. Dijo que al otro lado de la línea estaba una prostituta que quería más dinero de lo que él le había pagado por sus servicios. Después de la llamada, Roberto dijo que eso había enfurecido a Danielle, que había perdido el control y que él tuvo que dispararle antes de que ella pudiera dispararle a él. Alegó que lo hizo para salvar su propia vida. El caso fue noticia en ese momento y apenas 10 días después del asesinato, la famosa prostituta se presentó, la de esta llamada. Efectivamente explicó que ella hizo una llamada a Roberto esa noche para verificar la autenticidad de un cheque que había recibido por parte de él por darle sus servicios. Pero también declaró que durante el encuentro con él en un motel local, Roberto había consumido mucha cocaína y whisky y sin previo aviso la golpeó en la cabeza con una botella de licor, luego la golpeó más veces, la pateó, incluso intentó ahogarla en una bañera de hidromasaje. Ella luchó por su vida y afortunadamente consiguió escapar. Mientras buscaba ayuda, vio a Roberto alejarse tranquilamente. Existe una versión de la historia donde se señala que ella huyó y al abrir la puerta de la habitación, Roberto de repente se calmó, le dijo que se vistiera y ambos abandonaron el lugar. Pero en ambos relatos la prostituta fue al hospital para tratar sus heridas, ya que él la estuvo golpeando. El testimonio de la prostituta cambió las cosas para Roberto, pero él contraatacó. No negó haber agredido a la mujer, pero insistió en que la golpeó después de que ella exigiera una tarifa más alta de lo que acordaron originalmente. Y sorprendentemente, su alegato funcionó. Debido a una supuesta falta de pruebas, Roberto fue absuelto. El sistema de justicia brasileño dictaminó que había actuado en defensa propia y no le dio credibilidad a la prostituta, que actuó en defensa propia al asesinar a su mujer Danielle, a pesar de que la prostituta entregó todas las pruebas de su hospitalización. Así que Roberto ni siquiera fue acusado por el intento de asesinato de esta mujer. Así que Roberto quedó en libertad. La familia de Danielle contrató a un sicario para vengarse de Roberto, pero el plan fracasó ya que Roberto huyó a Estados Unidos inmediatamente. Entre 1996 y 2001, Roberto trabajó en varios puestos en el aeropuerto de Miami, ciudad que resulta estar en la misma área donde ocurrió la ola de asesinatos de prostitutas. Trabajó como asistente de vuelo, guía de operadores turísticos y otros cargos relacionados. Cuando Starr murió en 1997, Roberto ya había llegado a Estados
Estados Unidos. Y aunque no se conoce la extensión total de los crímenes de Roberto, sí que se sabe que durante esa época él solicitaba regularmente los servicios de prostitutas. Estaba fuera del radar de la policía, ya que nunca había sido arrestado antes en Estados Unidos, lo que significa que sus huellas dactilares no se hallaban en la base de datos policial, aunque eso no duraría mucho tiempo. El 24 de junio del año 2000, dos automovilistas que circulaban por una carretera en Boca Ratón vieron una maleta al lado del camino. Se bajaron de sus motos para mirar y descubrieron el cuerpo desnudo de una mujer. El cuerpo fue enviado para realizarle una autopsia y 2 días después el forense la identificó como Kim Dees Lipsy, una prostituta de 35 años con antecedentes penales por abuso de alcohol y drogas. Su muerte conmocionó a sus amigos de Alcohólicos Anónimos y las autoridades pidieron ayuda al público, pero no se obtuvo nada sustancial y el caso finalmente se cerró. 2 meses después, el 9 de agosto del año 2000, transeúntes encontraron una bolsa deportiva abandonada en la carretera cerca de Dania Beach, que contenía el cuerpo de otra prostituta, Sia Dees. Había sido estrangulada hasta la muerte y una vez más la policía estaba perpleja. El caso también se cerró. Al año siguiente, el 30 de agosto de 2001, el cuerpo de otra prostituta llamada Jessica Good fue encontrado flotando en la bahía de Biscayne, apuñalada múltiples veces. Según su novio, ella había ido a encontrarse con un cliente al que describió como un hombre hispano blanco. Lo sabía porque la noche de su desaparición, Jessica lo había llamado alrededor de las 3 a.m., expresando su mal presentimiento sobre ese cliente. Le dijo que el hombre la había recogido en una furgoneta blanca y que se dirigían a su casa en Miami para pasar la noche. Jessica había dudado, para ese momento todas las prostitutas estaban nerviosas, pero su novio la tranquilizó anotando la dirección del cliente y el número de teléfono de la agencia de viajes de la furgoneta. La convenció de seguir adelante con la cita, con el servicio, diciéndole que lo llamara tan pronto como llegara a la casa del cliente, pero esa llamada nunca ocurrió. Así que la policía finalmente identificó a un sospechoso de interés, Roberto, gracias a que el novio de esta última víctima tenía su dirección. Sin embargo, los investigadores no lo conectaron con los otros 2 casos que he mencionado, ya que Jessica había sido apuñalada y arrojada al agua, mientras que las otras 2 víctimas habían sido asesinadas por traumatismos contundentes y metidas en bolsas. Los casos incluso fueron investigados por diferentes departamentos de policía. Mientras la policía buscaba a Roberto y lo interrogaba por el caso de Jessica Good, el hombre huyó a Brasil, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Pero su huida no impidió que la policía registrara su casa y su furgoneta de trabajo, donde recolectaron muestras de ADN de su ropa interior y huellas dactilares de la manija de la puerta del conductor. El ADN coincidía con el encontrado en el cuerpo de Jessica, pero ni sus huellas dactilares ni su ADN se compararon con los otros 2 casos. Con Roberto fuera del país, las investigaciones se estancaron durante años. Mientras estaba en Brasil, Roberto continuó atacando a prostitutas, convirtiéndose en sospechoso de varios casos de agresión y violación, pero sin ser arrestado. No sucedió nada significativo hasta el año 2011, cuando los investigadores finalmente compararon y analizaron los 3 casos, descubriendo que el mismo ADN estaba presente en todos ellos. Se dieron cuenta de que era el asesino de al menos 3 prostitutas, y al notar también que la serie de asesinatos se detuvo cuando Roberto huyó del país, la policía emitió una orden de arresto por asesinato en primer grado para Roberto. Las autoridades brasileñas coordinaron con el FBI para localizarlo, pero para entonces Roberto había huido de Brasil en 2003 y huyó a Paraguay, donde trabajaba como piloto. En 2011, sin embargo, los investigadores descubrieron que Roberto había muerto en un accidente aéreo en el año 2005. Sin embargo, el FBI estaba escéptico, sospechaban que Roberto había fingido su muerte para escapar de la justicia. Intentaron exhumar su cuerpo para confirmar su identidad, pero se les negaron los permisos necesarios y los casos se archivaron. Sin embargo, en 2018, un caso no relacionado que involucraba a un ciudadano cubano sentó un precedente legal, permitiendo a los investigadores finalmente exhumar el cuerpo de Roberto. El 31 de agosto de 2021, la policía confirmó que efectivamente Roberto había muerto en el accidente aéreo en el año 2005. Desde 2021, las autoridades estadounidenses y brasileñas han estado reconstruyendo el pasado de Roberto, creyendo que es muy probable que haya matado a muchas más mujeres de las que se pensaba, tanto en Brasil
como en Estados Unidos y posiblemente se cree que incluso en Paraguay. En cuanto a si Roberto mató a Starr, la serie de asesinatos se detuvo abruptamente cuando él dejó el país, lo que llevó a muchos a creer que él podría ser el responsable. Sin embargo, un investigador involucrado en el caso reveló que hay un tercer sospechoso, un traficante de drogas de poca monta, que se había acercado a Starr solo 3 semanas antes de su muerte. Él fue la última persona en verla con vida, afirmando que la había dejado en un punto de encuentro con un cliente y que nunca la volvió a ver. Cuando se encontró el cuerpo de Starr, la policía registró la furgoneta de este hombre y descubrieron que la alfombra y los cubreasientos habían sido removidos recientemente, lo que sugería que este hombre había destruido evidencia de su furgoneta. El investigador cree que este tercer sospechoso es el verdadero asesino, ya que el modus operandi de Roberto no coincidía con la serie de asesinatos anteriores. Las víctimas de Roberto fueron apuñaladas, golpeadas o asfixiadas, mientras que el asesino del caso de Starr y demás parecía disfrutar asfixiar manualmente a sus víctimas. Además de que el investigador confirmó que Roberto no estaba en el área cuando Starr fue asesinada. Oficialmente el caso de Starr Stowe sigue sin resolverse. Con 3 asesinos en serie descartados, es posible que otro asesino en serie no identificado fuera el responsable, porque entre la década de 1970 y 1990 se estima que casi 800 asesinos en serie estaban activos en Estados Unidos, lo que hace plausible que el asesino de Starr fuera alguien que nunca fue capturado. El exnovio de Starr, con quien había pasado años antes de su desaparición, la resumió así: Starr tenía un problema, no podía lidiar con su vida, pero sepan que tenía muchas más cualidades de lo que parecía. Y esto es todo sobre el caso de Starr Stowe. Sobre el traficante de poca monta no hay mucha más información, no hay mucha más investigación, no se llevó una investigación exhausta sobre por qué removió cosas de su furgoneta. Sobre Roberto, él estaba en el área cuando Starr fue asesinada, pero según un investigador no lo estaba. Y literalmente, si se cree que durante esa época estuvieron activos hasta 800 asesinos seriales en Estados Unidos, podría ser cualquier asesino serial el que acabó con la vida de Starr y las demás chicas que fueron asesinadas también durante ese periodo de tiempo. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso. Si tenéis alguna teoría, si creéis que alguno de estos sospechosos que finalmente fueron descartados podría ser el asesino, o si creéis que podría ser algún otro asesino que estuvo activo durante ese periodo de tiempo en esa área, ya que fueron muchísimos. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, que sepáis que en la misma lista de reproducción de este vídeo están los demás casos de conejitas Playboy. También tenéis casos similares a este sobre asesinos seriales en el canal, por ejemplo el de los asesinatos de West Mesa, el asesino en serie de Long Island y demás. No olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!